ajedrecistas y los seguidores del canal. Hoy les estaré ofreciendo de forma oficial el primer video relacionado específicamente al ajedrez. Vamos a comenzar con una partida muy memorable para mí. Fue la victoria que obtuve contra el campeón mundial Magnus Carlsen. Esta partida se jugó en el torneo cerrado de Samba Cup en Dinamarca en el año 2005. Tuve la oportunidad de ser invitado junto a otros jugadores. Fue un torneo cerrado de 10 jugadores de una nómina muy fuerte. Estaba el legendario Vasily Ivanchuk, varios jugadores estrella, Magnus Carlsen, que en ese momento ya estaba siendo invitado a los principales torneos del mundo por su proyección. Entonces vamos a disfrutar de los análisis y vamos a compartir y entender qué fue lo que pasó. Le agradecería en sus comentarios y sugerencias que me puedan decir cualquier sugerencia que me puedan dar, porque uno de mis principales objetivos es ayudar a los ajedrecistas a progresar, a darles herramientas para que puedan mejorar su juego. En eso baso mis comentarios. A veces no lo hago sobre variantes muy largas, sino trato de explicar de forma conceptual qué es lo que pasó en esas partidas, y eso trataré de desglosar en el encuentro con Magnus Carlsen. Así que vamos a disfrutar de esa partida y espero que sea de su agrado. Cualquier sugerencia, cualquier comentario lo agradeceré. Así que muchas gracias. Yo abrí el juego con E4, mi variante predilecta en aquellos momentos. C5, la defensa siciliana optó por mi rival, caballo F3, E6. Debo decir que su elección de apertura me sorprendió, porque yo en aquel momento Magnus, a pesar de que él variaba mucho sus variantes, yo esperaba la variante Pelican, ¿no?, que surge después del desarrollo caballo C6 aquí en este momento. Entonces él me sorprendió con la movida E6 y ahí ya no estaba seguro, ¿no?, qué variante él me había preparado para este encuentro. De ahí que decidí yo desviarme de los caminos triviados de D4, que sería aquí la jugada principal. Pero bueno, aquí elegí por este sistema D3, conocido como el ataque indio del rey, un sistema no tan principal que lleva la partida a un terreno más estratégico. Normalmente la lucha principal, el mayor peso de la lucha va hacia el medio juego. Los planes del blanco son bastante claros. Desarrollan el caballo a D2, G3, alfil G2, fiancheta en alfil. Y las aspiraciones son normalmente luchar por la iniciativa en el centro o en el flanco del rey. Yo había empleado este sistema en muchas ocasiones, también con bastante buenos resultados. Desde niño me gustó este tipo de juego, y el sistema D3 me inspiré principalmente en las partidas de Fischer, partidas clásicas con este sistema de D3, de ahí que yo lo utilicé en varios momentos de mi carrera contra diferentes jugadores de muchos niveles. Caballo C6, G3, G6. Mi rival sigue por un esquema más siciliano, digamos, de fianchetar su alfil rey en G7. Las negras, por supuesto, tienen otras elecciones. Pueden jugar con D5 directamente. La principal variación, digamos, aquí estaría cómo desarrollar el alfil rey. Lo pueden llevar a E7, a D6 en algunos casos. Pero bueno, lo más natural y principal es lo que eligió mi adversario. G6, alfil G2, alfil G7. Continuamos con el enroque. Caballo E7, las negras desarrollan sus piezas. C3, las blancas preparan D4 ahora para ocupar el centro, un plan típico en estas posiciones. Enroque. Y ahora D4. Mi preparación para esta partida, por supuesto, al mi rival sorprenderme, yo no había chequeado los últimos acontecimientos de esta variante, y entonces estaba tratando de recordar por dónde iba la teoría. En partidas posteriores llegué a la conclusión de que torre E1 en este momento es un poco más exacto, con la misma idea de preparar D4. Ahora las negras deben de decidir si permiten al blanco jugar D4 y continúan su desarrollo con D6 o D5, o sencillamente juegan ahora E5. Es un avance interesante que se ha visto mucho en la práctica, luchando contra el avance D4. Pero bueno, yo jugué D4, negras toman, y ahora D5. Las negras luchan, por supuesto, por el control central. E5. Y bueno, llegamos a una estructura conocida que se da en muchos sistemas, sobre todo la defensa francesa y la siciliana, como es el caso,
donde las blancas ganan espacio con su peón en E5, una estructura que a largo plazo puede darle muchas opciones al blanco de ataque y de iniciativa en el flanco rey si las negras no logran buscar un contrajuego real, ¿no? De ahí que mi rival optó por la movida F6, un mecanismo clásico de ataque en este tipo de estructura. Normalmente cuando tenemos un peón en quinta, ese peón nos da una ventaja en espacio. En muchas ocasiones controlamos casillas muy importantes, como es el caso aquí de mi peón E5, controla la casilla F6, D6. De ahí que es un deseo natural y una herramienta estratégica de las negras luchar contra ese peón tratando de eliminarlo, ¿no? Entonces mi rival juega lo más activo posible, F6. Ahora las blancas están en una encrucijada, ¿no? O permitir que te tomen en E5 y mi peón pudiera ser en un momento determinado algo débil, o yo tomar en F6, lo que le daría un juego libre de piezas al negro. El alfil captura en F6, atacando el peón de D4, el caballo iría a F5, son variantes de la posición. Yo me decanté por el primer caso, mantener mi peón en E5 mediante torre E1. Digamos, otra posible continuación luego del cambio en F6, alfil F6, alfil H6 para ganar un tiempo, torre E8, caballo C3, caballo F5 y alfil E3. Llegamos a una posición donde las blancas no pueden optar por una ventaja, ya que todas las piezas negras están bien ubicadas, hay presión sobre el peón de D4 y tienen un excelente desarrollo. Pueden en algún momento capturar con el caballo el alfil de E3 y eliminan esta pieza que es muy fuerte. Podemos hablar aquí de un equilibrio, ¿no? O sea, torre 1 me parecía una jugada más ambiciosa, a pesar de que estaba consciente de que había cierto riesgo. F por E5, D por E5. Y este es un momento clave, ¿no? Yo estaba evaluando la posición y sabía que era complicada, que había cierto equilibrio dinámico en la misma, ya que mi peón en E5 puede ser débil en algún momento, pero si yo logro consolidar mi posición terminando el desarrollo, estructuralmente hablando, pudiera aprovechar ciertas debilidades en el flanco rey de mi rival. Al no estar en su peón F, el peón estaría G6, H7 solo protegiendo el rey. Un posible plan sería mi avance H4, H5, debilitando la estructura del negro. Yo puedo jugar alfil G5 también, caballo C3, o sea, a largo plazo me parecía que mi posición podía ser ventajosa, de ahí que mi rival decidió jugar de forma concreta y dinámica, torre F5. O sea, las negras quieren capturar ya el peón de E5 y aprovecharse que gozan de cierta ventaja en desarrollo en este momento, ¿no? O sea, conceptualmente está muy bien porque no quieren dar chance a que las blancas terminen su desarrollo. Entonces, es una forma directa de luchar por la iniciativa. En este momento, igual, yo entendía que mi posición podría ser peligrosa si no tomaba las medidas correctas, ya que no solo estaba perdiendo material, ¿no? El peón de E5, sino que podía quedar muy mal si no terminaba también mi desarrollo, ¿no? Pero bueno, yo sentía que realmente no había hecho nada incorrecto, no había violado los principios, como decimos en el ajedrez. O sea, que no era tan fácil. Si yo encontraba las jugadas correctas, la evaluación de la posición no podía ser peor para mí. O sea, que al menos yo podría encontrar algún camino que me diera un juego satisfactorio de poder contrarrestar la iniciativa del negro. Alfil F4. Bueno, decidí que había que defender el peón y al mismo tiempo ir completando mi desarrollo. Como dicen, ¿no? Un concepto que es muy difícil que una jugada de desarrollo sea mala, ¿no? Porque es la idea. Las piezas hay que sacarlas lo antes posible para que participen en el juego. Entonces, ¿qué mejor casilla que F4 para mi alfil que defiende el peón de E5? Y si las negras no logran hacer algo rápido para mantener su iniciativa, entonces la torre en F5 en un momento determinado puede ser objeto de ataque por mis piezas. Puedo jugar alfil H3 o utilizar esta casilla para mi alfil. Así que deben las negras intentar mantener su iniciativa y su juego concreto, ¿no? Dama F8. Otra jugada que se veía venir. Una de las ventajas de torre F5 es que esta casilla F8 podía ser utilizada para la dama y esta jugada
lleva un mensaje muy fuerte estratégico, ¿no? Que es la posible captura del alfil en F4, un sacrificio posicional de la calidad, pero muy fuerte, ya que si las negras logran jugar torre F4, G por F4, dama por F4, además de un peón por la calidad, mantendrían muy fuerte presión sobre las casillas, los cuadros negros, ¿no? O sea, habría una compensación muy fuerte, mi peón en E5 seguiría siendo débil. O sea que es una jugada conceptual muy interesante. Dama de 2, nuevamente dirigido por la necesidad de la posición. Hay que defender la casilla F4. G5. No puedo decir que esa jugada me tomó por sorpresa, pero sí sentí cierta admiración, ¿no? Eh, yo veía esa comprensión que tenía mi rival de esta posición, cómo él está luchando duro por la iniciativa y no duda en sacrificar un peón, ¿no? Porque ahora el caballo, él lo quiere llevar a G6, o sea, la principal idea es ceder la casilla G6 para el caballo de E7, que estaba ligeramente pasivo, y atacar F4 y al mismo tiempo E5, que es el orgullo de la posición blanca, mi peón, ¿no? O sea, mi rival le imprime el máximo de energía a su posición y lucha por la iniciativa. Él no se está retirando ni planteándose jugadas simples de desarrollo. Alfil de 7, por ejemplo, una jugada que se va de la mano, pero como que no va con la idea principal estratégica de lo que está sucediendo ahora, ¿no? No, mi rival va por el juego concreto, directo a las necesidades de la posición y siendo consecuente con todo su plan original, porque digamos que su presencia de la torre en F5, la dama en F8, son medidas muy concretas que van dirigidos hacia un objetivo pronto, ¿no? Que es capturar en F4 o el peón de E5. O sea, y esta jugada va con ese objetivo. Otra movida era H6, intermedia también con la misma idea. Quizás blancas deben jugar ahora H4 y G5 llegaría a una posición muy parecida. Pero bueno, las negras se decantaron por el G5 directo. Tomé en G5, por supuesto, en caso de alfil por G5, torre F3, le daría una ventaja ganadora a las negras. Caballo por G5 y caballo G6. Una posición pintoresca, muy interesante desde el punto de vista estratégico, donde las negras están ganando prácticamente si toman ahora caballo F4, peón por F4, torre F4, y las blancas estarían en serios problemas. Nuevamente el peón de E5 estaría a punto de caer. La iniciativa del negro sería muy fuerte. En caso de yo retirar mi alfil, por ejemplo, a E3, ahora una jugada como alfil E3, caballo E5, igualmente cayó mi centro y las negras amenazan caballo C4, amenazan jugadas como H6, mi caballo de G5 no tiene una buena casilla, estarían estratégicamente perdidas. Una jugada como alfil H3, que también viene a consideración porque están ganando material inmediatamente las blancas, seguiría torre por F4, alfil por E6 una posible variante en caso de tomar en F4, lo mismo, caballo F4, y la posición es perdedora para la blanca porque a pesar de tener una calidad de ventaja, el peón D5 va a caer, el caballo en G5 también está sin una casilla útil. No hay mucho que hacer aquí con blancas. O sea, yo durante la partida todo eso lo estaba considerando y entonces prácticamente de la necesidad de la posición surgió una idea porque a pesar de todo yo sentía que había hecho cosas correctas, estaba desarrollando mis piezas, yo también estaba luchando por la iniciativa y algún camino debería existir en esta posición que me diera por lo menos las posibilidades de balancear, de equilibrar la posición y de compensar, ¿no? Todos estos problemas que tengo que resolver en este momento. Bueno, de ahí que continúe con caballo C3. Nuevamente, la intuición aquí no me defraudó. Yo sentía que el camino era terminar mi desarrollo principalmente, y si yo lograba llevar todas mis piezas al juego, podría por lo menos sostener la posición de forma equilibrada. Mi rival tomó en F4, ya todo esto yo lo había previsto y también tiene un carácter bastante forzado. G por F4, torre por F4 y ahora caballo por D5. Justo el detalle y el golpe que yo había preparado en este momento,
para yo en este caso darle un giro a la posición. Aquí es interesante, podemos mencionar varios aspectos, yo creo que psicológico importante del ajedrez. Muchas veces pasa eso, ¿no? En momentos que nos estamos defendiendo, que estamos siendo objeto de ataque por nuestro rival, el mejor camino es el contrajuego y darle un giro a la posición. Hay muchos jugadores que son muy fuertes al ataque, pero no mantienen la misma fuerza y nivel a la defensiva. Entonces, a veces ese cambio brusco de pasar del ataque a la defensa, no todos los jugadores se adaptan de la mejor forma. Y entonces esto es lo que yo entendí aquí. Por supuesto, no era sacrificar por sacrificar, yo también entendía cuáles eran mis compensaciones, pero lo importante de todo es que era imposible calcular todo lo que estaba pasando en este momento y tenía que confiar en mi intuición, ¿no? Que me decía que era el camino correcto para mantener la partida, buscando por lo menos un equilibrio o una compensación donde hubiera posibilidades para ambos bandos. O sea, que el juego no fuera para un solo bando, que mi rival me estuviera presionando y yo no tuviera formas de luchar también por la iniciativa. E por D5, dama por D5, jaque, rey H8, esto es bastante forzado, y E6. Realmente yo no, hasta aquí llegaron mis cálculos, no era imposible entender todo lo que pudiera pasar a partir de aquí, pero como ya dije y repito, ¿no? Lo importante fue que yo confiaba en mi intuición y yo sentía que tenía buenas posibilidades de por lo menos llegar a un equilibrio, de compensar la pieza, porque ahora mismo las blancas solo tienen 2 peones por su pieza, pero podemos observar que las negras, la torre de A8 y el alfil de C8 les costará mucho salir, desarrollarse. Entonces, mientras estas piezas no entren en juego, no podemos hablar que la ventaja material del negro tiene un peso muy fuerte o decisivo, porque es fácil ver que todas las piezas del blanco, la torre va a entrar a D1 pronto, y el peón de E6 será extremadamente incómodo para el bando negro, ¿no? O sea que hay una compensación real y ahora son las negras las que tienen que optar por buscar caminos a defenderse. El caballo en G5 está entrando a F7 con jaque muy fuerte, el ataque al punto H7 también. Entonces no es tan fácil. Quizás para una computadora, un módulo, él encuentra los caminos más simples, pero en una posición tan difícil, cualquier humano puede errar, ¿no? Y equivocarse en el camino. Entonces veremos qué fue lo que sucedió. Mi rival jugó dama E7, una jugada bastante lógica porque frena el avance de E7 y, o sea, bloquea el peón de E6 y ubica a su dama en una posición mucho mejor que F8, ¿no? Ahora, torre A de 1, otra movida que no conlleva una amenaza directa sobre el bando negro, pero es muy importante ubicar la torre en esta columna abierta, la columna D. Ya sabemos que la torre en A1 no estaba haciendo nada. Otro concepto muy importante en el ajedrez, que a veces cuando no encontramos qué jugada hacer o no está claro el camino a seguir, debemos preguntarnos cuál es nuestra pieza que necesita mejorarse su posición, que necesita entrar en juego, y muchas veces con hacernos esa simple pregunta, la respuesta la encontramos así, ¿no? Buscando cómo poner de forma más efectiva a trabajar nuestra pieza que está más pasiva. O sea, aquí era claro que mi torre debía jugar a D1 y yo no consumí mucho tiempo en decantarme por esta movida. Caballo D4. Bueno, la posición, como ya he mencionado, es bastante compleja y no es tan fácil de encontrar el mejor camino. Las negras centralizan su caballo, de cierta forma tiene bastante lógica porque bloquea la columna D por una posible entrada de las piezas blancas y crea ciertas amenazas, ¿no? Aquí existían varios caminos, una jugada era alfil D4, atacando F2, pero también alejar el alfil de la defensa del flanco rey puede traerle problemas a las negras, porque este alfil de G7 defiende bastante. Por ejemplo, una jugada como rey H1 ahora, que se protege de la amenaza a F2, ahora en caso de alfil por F2, torre E4, y las blancas continúan el ataque, el alfil se ha alejado del flanco rey y las negras no han logrado resolver sus problemas más importantes, que es cómo terminar el desarrollo de su flanco dama. O sea, de ahí que caballo de 4 tiene bastante lógica. Otra movida
que llama la atención es A5. Realmente esta jugada es bien difícil de hacer en una partida porque la idea es incorporar esta torre por A6, la torre que es muy difícil desarrollarse, llevarla a A6, intentar atacar el peón D6, pero repito, no es una jugada muy clara y muy humana de hacer, los módulos la proponen, pero en fin, no cambia el carácter de la posición y la evaluación de la posición, que sigue siendo muy complicada y compensación clara para las piezas blancas. Bueno, después de caballo de 4, nuevamente la posición es muy interesante. Yo estaba buscando aquí de forma concreta cómo podía dar o algún golpe sobre la posición o si no, buscar la forma de mejorar la misma. Aquí yo creo que hice una jugada que me sentí muy orgulloso con esta movida, porque a ver, si valoramos la posición, vemos que la blanca tiene todas sus piezas en sus mejores casillas, pero todavía no existe nada concreto que pueda darle alguna ventaja, ¿no? Entonces, la única pieza que yo podría mejorar aquí era la posición de mi rey, fue lo que yo entendí, y jugué rey H1, una jugada tranquila que mantiene la posición prácticamente sin hacer nada, pero yo entendía que mi rey en H1 estaba muy bien porque en muchas variantes evita un jaque en F3. Yo puedo utilizar la columna G, torre G1 en algún momento para atacar el flanco rey. Mi alfil puede ir H3 y torre G1, es uno de los planes. Pero sobre todas las cosas, preparaba una secuencia de movida que estaba un poco oculta y, y mi rival no estuvo a la altura en ese momento y no entendió lo que estaba pasando. Digamos, unas jugadas concretas como caballo F7, rey G8, dama D8, eran variantes que yo estuve considerando, pero no eran suficientes para lo que yo aspiraba de la posición. Dama por D8, caballo por D8, intentando ahora el avance de mi peón, pero las negras disponen de la sencilla movida rey F8, E7 y rey E8, y las negras han resuelto sus problemas porque han bloqueado el peón y lo más importante es que cambiaron las damas, o sea que aliviaron su posición y aquí no podemos hablar de ninguna ventaja para las blancas. Estarían ahora las blancas luchando por las tablas. De ahí que rey H1, esta movida profiláctica, mejorando el rey, era lo que requería la posición en ese momento. Mi rival jugó torre B8, una jugada que lleva una idea concreta, pero falla tácticamente. O sea, la idea de torre B8 es jugar B6 ahora y alfil B7. O sea, si las negras logran en 2 tiempos realizar esta maniobra, su posición estaría prácticamente ganada, ¿no? Porque terminan su desarrollo y mantienen la pieza de ventaja. O sea, las blancas ahora necesitan hacer algo concreto, digamos, tomar acción para que esas cosas no pasen. Una vez que tú entiendes eso, esto es muy útil también en el ajedrez. Muchas veces de forma profiláctica debemos plantearnos si en este momento fuera la movida de mi rival, qué es lo que él iba a hacer, ¿no? ¿Cuál es su próxima jugada? Para de cierta forma nosotros anticiparnos eso. El ajedrez no solo hacia adelante, no solo tratar de nosotros lograr nuestros objetivos, sino muchas veces lo mejor es tratar de impedir que nuestro rival no logre sus objetivos. Entonces, estaba claro que ahora el plan era de mi rival llevar su alfil a B7, por lo que yo necesitaba buscar la forma correcta de contrarrestar esto. De ahí que torre E5, una jugada muy bonita, muy espectacular, ya que luego de tener una pieza de menos, pongo la torre nuevamente de sacrificio. Claro, aquí no es tan complicado ver que las negras no pueden tomar la torre. En caso de alfil por E5 ahora, seguiría dama por E5 jaque y la torre de B8 también está en el aire, o sea, sigue la captura de la torre en B8. Entonces, ¿qué hago con torre E5? Ahora estoy atacando el caballo de D4, una jugada de cierta forma de desviación también. Estoy atacando el caballo de D4 y mi torre puede pasar a F5. Esta posición debemos recordar que estamos en la jugada 23 también. Ya se están acercando los apuros de tiempo y mi rival tiene que tomar una difícil elección nuevamente. Él se decantó por caballo C6. Mi rival se mantiene firme a mantener su pieza de ventaja, jugadas a considerar
eran alfil por E6 para devolverle el material. O sea, sacrificar su pieza, pero al mismo tiempo él logra terminar el desarrollo y es una forma de luchar por la igualdad. Caballo por E6, torre por E6 y dama F8. Aquí yo creo que las blancas están un poco mejor, pero mínimamente tengo un peón de ventaja. Pero bueno, la presencia de los alfiles de diferentes colores le dan ciertas posibilidades a él de igualar. Bueno, humanamente es bastante comprensible la jugada caballo C6 porque las negras se aferran a mantener su ventaja material y quizás no valoraron la posición ahora con la continuación del juego blanco. Torre F5. Ahora sí ya podemos comenzar a hablar de una ventaja clara del blanco, porque ¿qué pasa? Otro concepto importante que debemos recordar, debemos tratar siempre de cambiar la pieza más activa de nuestro adversario, más útil, y al mismo tiempo mantener las piezas activas de nosotros, no cambiarlas. En este caso la torre de F4 defiende mucho la posición del negro, entonces mediante esta maniobra torre 5, torre F5, se elimina una pieza defensiva muy importante, la torre de F4 que cubre muchas casillas, y las piezas del flanco dama del negro aún están sin desarrollar, siguen los problemas que vienen acarreando la posición negra. Ahora podemos ver que en algún momento determinado, en caso de torre por F5, por ejemplo, dama por F5, alfil F6, para defenderse del mate sobre H7, alfil por C6 y en caso de B por C6, torre de 8, una jugada brillante que culmina la partida con un ataque ganador, ¿no? Dama por D8 y dama H7 mate. O sea, entonces esto después de dama por F5, rey G8, las blancas toman en H7 y se ve que están ganando en pocas jugadas. Por ejemplo, en caso rey F8, dama F5 jaque, rey G8, alfil por C6, B por C, y ahora torre D3, una jugada muy bonita donde la torre se incorpora al ataque por la casilla F3 y continúan todas las amenazas sobre el rey negro. Mi rival en este momento se percata de todos los peligros de su posición y justo decide, ya no en el momento exacto, devolver el material y juega alfil por E6, caballo por E6, torre por F5, dama por F5 y alfil por B2. Digamos que la posición se ha aclarado un poco, ha dado un cambio bastante radical. Ahora, si contamos las piezas, podemos ver que estamos igualados, tenemos la misma cantidad de piezas y peones, pero existe una gran diferencia entre la posición blanca y la posición negra. Podemos ver que hay hay alfiles de diferentes colores presentes aquí en la posición, pero como sabemos, otro concepto importante a recordar es que cuando existen alfiles de diferente color, esto le ayuda, normalmente es mejor al bando que tiene la iniciativa y sobre todo si es ataque sobre el flanco rey. En este caso, luego de alfil E4, podemos ver que el ataque hacia el punto H7 es muy fuerte. Esto apoyado a la fuerza del caballo D6 y la posibilidad de la torre blanca entrar en juego por D3 y hasta H3, atacar el punto H7, hace que la ventaja del blanco sea prácticamente decisiva. Entonces, mi rival en este momento le quedaba poco tiempo y él se percató de lo que estaba pasando, pero ya realmente no tiene muchas formas de defender su posición. Así que digamos que lo mejor aquí sería llevar la torre G8, justo lo que él jugó, traer esta pieza a tratar de defender el flanco rey. Una jugada como, digamos, torre E8, atacando el caballo de E6, igualmente podemos ver que no crea ninguna amenaza, porque dama por E6 ahora siguiente no es posible por dama por H7. O sea, después de torre 8, torre D3, caballo E5. Si torre G6, otra forma de atacar el caballo de E6, las blancas tienen una continuación aquí muy bonita, torre H3,
dama por E6. Parece que se defendieron ahora las negras, ¿no? Porque en caso de dama por G6, dama por H3 y se defiende, pero torre por H7, muy fuerte esta jugada. Ahora, si rey H7, dama por E6 y la torre de G6 estaría clavada por el alfil, no se puede mover, ganaría la dama la blanca. Y si rey G8, ahora simplemente dama por G6, dama por G6 y alfil por G6 y la ventaja material se daría la partida a favor de las blancas. Caballo E5, torre B3, una jugada intermedia, primero atacando el alfil y también ahora la torre puede entrar hasta por B7, ¿no? Amenaza tomar el peón de B7. Dama H4 y simplemente torre H3. Mi rival en este momento decidió abandonar ya que no tiene defensa contra el ataque sobre H7. Ahí la próxima jugada es dama H7 es mate y esto culminaría la partida. Nada, pues así fue esta memorable partida, muy interesante y muy contento yo por la forma en que logré esta victoria, con aspecto bastante interesante sobre la dinámica y la iniciativa en el ajedrez. Nada, muchas gracias y acuérdate, seguimos aquí, vamos a compartir mucho más material, así que espero que me sigan, que se suscriban y que estén pendientes, que hay muchas sorpresas, muchas cosas interesantes que vienen en el canal. Gracias.